tenemos nueva expansión de root y además nuevo mazo. Y precisamente en este video quiero hablar de las cartas dentro de este mazo llamado The Squires and Disciples Deck. El mazo de los discípulos y los escuderos. Como ya lo saben, cada mazo tiene sus cartas únicas y aparte las cartas que se repiten en todos los mazos, que tienen las cartas para fabricar los objetos, las emboscadas, las cartas de dominancia. Me voy a concentrar específicamente en estas nuevas cartas que la verdad quiero hablar de ellas de inmediato. Me encantan, tienen tantas condiciones fascinantes que no se habían explorado antes aquí en el juego de Root. Comenzamos con esta carta de aquí, de la cual hay dos cartas, se llama Sky Couriers. Al inicio del alba puedes gastar cuando menos una carta para robar una carta por cada carta que hayas gastado más una, y después descartas esta carta. Bueno, ¿y qué significa esa carta? Imaginen que soy los lagartos. Si recuerdan, a los lagartos no les sirven las cartas de águila para muchos de sus efectos principales. Entonces ya tengo esta carta en mi área de juego. Voy a descartar estas dos, por lo tanto voy a robar dos cartas más una y, oh sorpresa, cartas que sí me sirven para lo que necesito en este turno. Una vez que haya resuelto el efecto, esta carta se descarta. Luego tenemos Spy Network, la red de espías. Esta carta también nos está pidiendo activar una pieza de fabricación, pero en este caso no es un efecto persistente, es un efecto inmediato. Y lo que nos dice esta carta es que dale una carta a un enemigo para tomar una de sus cartas fabricadas de ellos a tu mano. Como pueden ver, esta carta no se descarta, sino que se regresa al mazo. Digamos que hago esto, por ejemplo. Imagínense con el ejemplo anterior que mi oponente ya tenía Sky Couriers dentro de su área de juego, ya la había fabricado. Yo puedo fabricar esta carta en mi turno, como es un efecto inmediato. Voy a darle una carta a ese oponente y voy a tomar esta carta y la voy a agregar a mi mano. Y esta carta, como ya les dije, se regresa al mazo. Luego tenemos Silver Thunder, que nos pide activar dos piezas de fabricación de cualquier claro. Lo que nos dice esta carta es que durante cualquier efecto en tu turno, sea una acción, habilidad, carta, etcétera, es decir, cualquier cosa, puedes gastar esta u otra carta para tratar a un claro que corresponda con el palo del claro que contenga tus piezas con lo que tú gobiernas. Recordemos, por ejemplo, que para construir nosotros necesitamos tener gobierno del claro en el cual queremos realizar esa construcción. Y en este caso yo voy a elegir una de mi mano para resolver un efecto como si yo gobernara este claro. Que esta carta me permite gastar esta otra que corresponde con el palo del claro para yo poder construir. Si no fuera por este efecto, yo no podría haber hecho esa acción dentro de este claro. Y la verdad tiene bastantes usos y en ninguna parte de la carta dice que se descarta. Va a ser una carta muy poderosa para muchas facciones. Y si alguien tiene esta carta y está haciendo un muy buen combo, atáquenlo sin piedad. De eso se trata Root. Luego tenemos el Consejo de las Sombras, Shadow Council. Al inicio del alba debes gastar una carta para forzar a un jugador a batallar en un claro que corresponda con el palo de la carta que gastaste contra algún defensor que tú eliges. Después regresas esta carta a tu mano. Imaginemos que este enclave pacífico está dentro de este claro, y si recuerdan, estos enclaves agregan el palo de sapo al claro. Y mientras este enclave sea pacífico, simultáneamente este claro es tanto de sapo como de zorro. ¿Por qué quiero poner este ejemplo? Porque imaginemos que los zorrillos quieren molestar a los gatos y tienen esta carta forjada. Entonces, al inicio de su alba, aparte de que están obligados, pues lo hacen dentro de este claro de zorro. Esto se descarta y obliga
a que haya una batalla aquí en la cual los gatos son los atacantes y los sapos los defensores. Y miren nada más qué fue lo que pasó. Quiere decir que los gatos dan 3 golpes, como tienen solo 2 piezas pues dan 2. Y los sapos hacen un daño. Pero si recuerdan, cada vez que se ataca a un enclave pacífico, se vuelve militante y ahora esto no está compartido. Se considera que solamente es un claro de sapo. Entonces va a haber un montón de combos mediante los cuales tú puedas arreglar los planes a través de esta carta. Veo que esta carta va a afectar mucho a los lagartos, a las águilas, incluso los topos, que generalmente tienen suficientes acciones para interactuar menos con el resto de los jugadores. Hay veces que ni siquiera les conviene atacar y aquí los estás obligando a hacer precisamente eso. Oh, claro, y antes de que se me olvide, ¿cómo activaste el efecto? Porque aparte tienes que, esta carta se regresa a tu mano. Ahora tenemos esta carta, Feather Rufflers, que es un efecto inmediato. Necesita 2 piezas de fabricación para poder fabricar. ¿Y qué es lo que hace? Colocas 2 guerreros en un claro que contenga tus piezas y después descartas esta carta. Efecto es muy sencillo, digamos que los gatos usaron esa carta en este claro, entonces pueden agregar 2. Lo que dice es place, entonces asumo que la interacción con los córvidos es que si tienen una de sus trampas aquí que no te permiten colocar dentro del claro, pues no vas a poder. Esta carta se repite 2 veces en el mazo. Ahora tenemos Supply Train y aquí sí ya nos empieza a pedir que específicamente contemos con una pieza de fabricación en un claro de zorro. Después de moverte en tu turno, muy importante porque hay jugadores que te van a obligar a moverte fuera de tu turno, entonces no se activa en esos movimientos forzados. Puedes regresar esta carta a tu mano para moverte desde o hacia tu destino, incluso durante una acción compuesta como marchar del marquesado. Imaginen que yo tengo estas 2 piezas del marquesado en este claro y estas 2 acá. Entonces es mi turno, soy el marquesado, tengo esta carta fabricada, voy a activar mi acción de marchar, voy a moverme para acá. Este es el destino de mi movimiento. Puedo moverme desde o hacia este destino que yo elegí, incluso durante la acción compuesta. Entonces digamos que los traigo para acá. Y como activé el efecto, esta carta regresa a mi mano. Tenemos también Fox Squires, los escuderos de zorro. Nos dice que una vez durante el día puedes gastar esta carta o una carta de zorro para batallar dentro de o moverse de un claro de zorro. De nuevo, seguimos siendo el marquesado. Durante nuestro día podríamos gastar una carta de zorro o esta misma carta y digamos que iniciamos una batalla en ese claro. No fue tan productivo. O también podríamos haber elegido movernos de este claro, digamos, hacia este otro. No estoy haciendo movimientos que tengan sentido, solamente es para ilustrar cada una de las cartas. Y precisamente ya que la tengo aquí, podemos hablar de Bold Leadership, que le puede llamar liderazgo audaz. Cuando atacas en batalla, muy importante la distinción, porque no es cuando defiendes, es cuando atacas en batalla, debes dar un daño extra o un golpe extra. Luego puedes regresar esta carta a tu mano o gastar una carta que corresponda con el claro en el cual tú estás batallando. Digamos, por ejemplo, que yo en este claro, que dado que el enclave es pacífico, es tanto de sapo como de ratón, batallo, vamos a decir, contra los zorrillos, y me salió un 2 y un 1. Quiere decir que voy a quitar primero a uno de estos zorrillos, a 2. Yo pierdo 1 y aparte tengo un golpe extra por esta carta y puedo elegir regresar esta carta a mi mano o gastar una carta, por ejemplo, aquí fue de ratón, para que esta carta se quede aquí y la pueda usar en turnos subsiguientes. Y volviendo a la carta de escuderos,
También esta tiene una carta por cada tipo de claro. Todas tienen el mismo efecto. De nuevo, solo cambia la carta que te piden para realizar el efecto. Tactician. Esta nos pide un claro de zorro y cualquier otro claro. En batalla, antes de tirar los dados, puedes mover esta carta a tu mano para moverte una vez hacia el claro donde se está realizando la batalla. Noten cómo aquí ya no hay distinción de atacante o defensor en batalla en general. Entonces digamos que los sapos eligen atacar a los gatos en este claro. Los gatos tienen esta carta fabricada y deciden activar su efecto y mueven estas piezas de este claro hacia el de batalla. Y esta carta, por haber sido activado su efecto, regresa a su mano. Después ya podemos resolver la batalla de una manera normal. Y listo. Ahí tenemos a los aprendices. Dice, al inicio del alba debes fabricar una carta sin pagar su costo de fabricación. Si lo haces, descarta esta carta. Si no puedes, enseña tu mano. Esa carta es muy interesante, la verdad. Puede que me estoy equivocando la manera en que la interpreto, pero el sin costo de fabricación asumo que se refiere a que no necesitas tener las piezas de fabricación para poder bajar esa carta. Entonces, esta es mi mano y dice que fabrico sin un costo. Yo podría haber fabricado este objeto, descartar esta carta, ganar 2 puntos de victoria, digamos que fueron los sapos, 1, 2, y descartar esta carta. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, mi mano hubiera sido solo esta carta? Pues no puedo fabricar absolutamente nada. Debo mostrarle mi mano al resto de los jugadores. Obviamente mostré un ejemplo muy sencillo, pero pues si el efecto es gratis, te conviene pues fabricar las cartas más caras posibles para que valga la pena. Tenemos ahora a los amigos de los zorros, que el costo de fabricación es igual, que nos dice que una vez en tu turno puedes gastar una carta o revelar una carta de zorro, incluso emboscadas, como si fuera otro palo, incluso de ave. Hay una carta de estas para cada tipo de claro. Y la carta nos dice que si ya tienes fabricada una de estas cartas, no puedes tener fabricadas las otras. A esto me refiero a un mismo jugador. Todas tienen el mismo efecto. Lo único que cambia es el palo de la carta que se revela o se encastra. Creo que estas cartas están perfectas para los lagartos y para los topos. Y si ven algún topo con estas cartas, háganse un favor y golpéenlo una y otra vez. Un efecto muy simple. Digamos que yo tengo este favor de los zorros fabricado. Voy a gastar esta carta de zorro y voy a decir que vale por ratón. Ahora pasamos a las cartas de conejo, lookouts. Como defensor en batalla, antes de tirar los dados, debes colocar un guerrero en batalla en claro de batalla. Después regresas esta carta a tu mano o gastas una carta que corresponda con el claro de batalla para que esto se quede en tu área de juego. Digamos que aquí los gatos están defendiendo, los sapos lo atacan, están obligados a colocar un guerrero. En ese claro se tiran los dados, se resuelven los golpes y después el gato decide si gasta una carta de zorro porque es el claro, bueno, para que esta carta se quede en su área de juego, o si decide regresar esta carta a su mano. Tenemos ahora Hidden Warrens. Al inicio del alba puedes regresar esta carta a tu mano para moverte de un claro a cualquier claro del mismo palo, ignorando gobierno y caminos. ¿Ok? La manera en que entiendo esta carta es, por ejemplo, estos claros de aquí son simultáneamente de sapo y de conejo, y este de aquí sapo y ratón. Para fines prácticos, sapo, sapo. Entonces digamos que quiero mover a mis guerreros hacia este claro. Noten cómo no está conectado directamente y no tengo gobierno, pero esta carta me está permitiendo realizar ese movimiento, entonces lo voy a realizar. Y esta carta regresa a mi mano. Esta es una de las cartas que más me gustan en este nuevo deck. Va a proporcionarnos momentos épicos
que harán enojar a muchas personas por su mala suerte. The Faithful nos dice que en batalla puedes dar un golpe extra. Si lo haces, revelas y descartas la carta del tope del deck. Si no corresponde esa carta con el palo del claro donde fue la batalla, esta carta se descarta. Entonces digamos que los gatos atacan aquí a los sapos, un golpe, dan un golpe extra. Y como activaron el efecto, revela la carta del tope del deck. Tiene que ser de zorro y no lo es. ¿Qué es lo que sucede? Pues esta carta se descarta. Pero ¿qué hubiera pasado si era de zorro? Pues esta carta se queda dentro de tu área de juego para que después puedas utilizarla en otro turno. Ya quiero ver esa carta aplicada en algún torneo. Va a volver loco a un montón de gente el haber perdido o ganado por esa mala suerte o buena suerte. Tenemos también la carta de Riversteads que nos dice que al inicio del alba debes tomar una carta, robar una carta por cada claro con río que contenga tus piezas y después descartas esta carta. Va a ayudar bastante a los sapos y a las nutrias, pues tienen una habilidad que les conviene estar cerca de ríos, entonces van a poder explotar mucho más esta carta, pero en general sirve bastante para todos. Ya vi al Señor de los Cientos haciendo un buen combo con esto, ya que ellos tienen muy pocas cartas, tienen una economía muy apretada en ese sentido. Por lo tanto, el tener una carta que los ayude a tomar más podría ser una ventaja. El problema es que la mesa no se los va a permitir. Pero aquí nada más tengo piezas en un solo río, entonces descarto esta carta y tomo una carta nada más. Ahora tenemos al abanderado Standard Bearer. Dice que después de atacar en batalla, puedes regresar esta carta a tu mano para volver a batallar dentro de ese mismo claro. Incluso durante una acción compuesta como lo es de los Guardianes del Hierro, porque recordemos que ellos atacan y después recuperan una reliquia, entonces con esto podrían volver a atacar. Solo atacar, no hacen también el Delph. Vamos a colocar más piezas para que valga la pena. Esta carta va a ayudar bastante a que sea más difícil ganar por dominio de cierta manera, porque imaginen que los sapos están intentando ganar por dominio y imagínense que hay más claros que les conviene esto, pero pues los gatos atacan, son 2 golpes y un golpe y después pueden volver a atacar en ese mismo claro. 0 y 1 pues no ayudó tanto, pero pues aquí ya perdieron el gobierno del claro. Hay 4 piezas de este lado, 4 piezas de este lado y frustraron los planes. Y esta carta se devuelve a la mano. Brazen Demagog nos dice que al final de la noche debes tomar una de las cartas de dominancia disponibles. Recordemos que cuando las cartas de dominancia se descartan, no van al descarte común, sino que están disponibles para los demás. Solo puedes tomar de ahí y descartar esta carta. Puedes activarla excepto en coaliciones. No remuevas tu marcador de puntos de victoria. Con esto yo me imagino que a partir de ahora se te va a permitir, necesitamos tener más puntos de victoria para eso, se te va a permitir activar la carta de dominio sin perder este marcador. ¿Qué quiere decir? Que ahora vas a tener esa carta de dominancia sin perder tu marcador, lo cual quiere decir que puedes ganar o por puntos de victoria o por dominancia. Recordemos que cuando activas la dominancia solo puedes ganar por ese método y se vuelve un poco predecible, difícil bajo ciertas circunstancias, pero en este caso te vuelves más versátil y tus contrincantes van a tener que estar adivinando o batallando un poco más para ver cuál es realmente tu plan y no estás bloqueado por completo. Mice in a Bush. Cuando defiendes en batalla, puedes gastar esta carta o una carta que corresponda con el claro de batalla para emboscar, pero es una emboscada especial porque dice que solo realizas un daño. Entonces digamos que los sapos atacan a los gatos aquí, están defendiendo, entonces dan un golpe inmediato
y deben de gastar una carta que corresponda con ese claro o regresar o gastar esta carta. Entonces, como en mi mano tengo cartas de zorro, pues voy a tener que gastarla. Bueno, ¿y qué pasa después? Pues simple, se revuelve la batalla tal cual, 2-1 y es todo. Y ahora vamos a la última carta, Raiding Party. Después de moverte en tu turno, porque recordemos, hay movimientos forzados que podrían pasar fuera de tu turno, puedes regresar esta carta para batallar en tu destino, incluso después de una acción compuesta. Volvemos a lo mismo, entonces digamos que estos sapos se mueven para acá y regresamos esta carta a nuestra mano para batallar al gato en este claro de destino. Y listo, esas son todas las cartas nuevas que tenemos dentro del deck. La verdad se me hace muy interesante, es un deck muy táctico, muy versátil, va a ayudar bastante principalmente a estas facciones que ya son muy débiles, como por ejemplo el marquesado o los lagartos o los cuervos, porque hay un montón de cartas que te permiten tener acciones extra. El problema es que las militantes ya son muy fuertes y las militantes con una sola de estas cartas que tengan va a ser una diferencia abismal entre los débiles y los fuertes. De todas maneras, apenas estamos contemplando cuáles son las posibilidades. Ya después, más avanzado, les digo cuál es mi opinión o cuáles son los combos posibles que se pueden generar a través de estas cartas. Por lo pronto, nada más quería comentar sobre cada uno de sus efectos. No olviden suscribirse al canal para más contenido de juegos de mesa, principalmente de Root. Y denle like al video si les gustan estos preciosos meeples que tenemos nuevos de la expansión. Miren nada más qué cosa tan hermosa. Nos vemos en el siguiente video.